contarles una historia que vi el otro día, que hace mucho tiempo que no me dolía tanto el corazón. La película se llama Beautiful Boy y se trata de un padre que cría un hijo, ya estaba divorciado con su esposa y él tenía la custodia del niño, y conforme van creciendo el papá toma una actitud de amigo con el hijo, ¿no? Era muy amigo, conversaban, y llega un punto de su amistad donde el hijo ya adolescente hace que vaya a un lugar apartado y le dice: papá, aquí tengo marihuana. Y su papá se queda así, le dice: papá, vos me vas a decir que nunca probaste marihuana, le dice. Y él, en su cabeza, yo creo que él lidiaba con el hecho de ser padre y el hecho de ser amigo. Y él agarra y le dice: sí, experimenté con eso y me vas a decir que es la única droga que probaste. Y el papá lidiaba con eso en la cabeza, se veía en sus expresiones, lo que mostraba el actor, es lo que yo podía interpretar. Y el padre le dice: no he probado otras drogas, pero han sido pasajeras, le dice, ¿no? Entonces, prueba esto conmigo. Y mientras se ve la escena, el hijo, el adolescente, está fumando marihuana con su padre. Una escena que podría parecer hasta tierna porque sonreían, conversaban y era una conexión especial que se veía en la película. El problema es que conforme pasa el tiempo, se da cuenta el padre que el hijo no solamente había estado consumiendo marihuana, sino que ya estaba metido en drogas más fuertes. Y la última que termina probando, no recuerdo bien el nombre, pero es una droga que se terminan inyectando, creo que no es crack, heroína, gracias, era heroína. Y el niño empieza a tener episodios muy duros de drogadicción. Y el padre, en el proceso de la película, yo veo 6 cosas que son lo más relevante y que quiero compartirlas con ustedes. Véala, es una película que a nosotros los padres nos hace tomar conciencia de que la amistad con los hijos es buena, pero nunca debemos olvidar que somos padres. Y el Señor nos manda a nosotros como padres a incomodarlos, a hacer esa piedrita en el zapato, si usted quiere, donde le recuerda que Dios es relevante y hay cosas que no se deben hacer. No porque la religión nos los diga, sino porque el Señor nos ha ido tratando a nosotros como padres. Y nuestro rol de padre siempre debe ser mucho mayor que el ser amigo. Yo aprendí que yo no necesito ser amigo de mi hijo. Yo me puedo llevar muy bien con él, pero yo soy su padre, ¿sí? Entonces, en esta película yo saqué 6 puntos que quisiera compartir con ustedes. Primero, el amor del padre. Él amaba mucho a su hijo. Era intencional en tener una conexión con él. Pese a que su primer matrimonio no funcionó, él ya estaba casado nuevamente y tenía 2 niños chiquitos. Y él hacía todo por su hijo, buscaba ayuda, se notaba que era un reconocido periodista que hacía notas para revistas muy importantes. Pero yo puedo resaltar el amor que tenía ese papá por su hijo. Lo segundo es que él buscaba ayudarlo. Él en todas las maneras posibles buscaba a gente que lo guíe para lidiar con la drogadicción de su hijo, que cada vez se hacía más fuerte, cada vez era más intensa. Lo tercero era que buscaba una solución a sus problemas, porque él iba donde médicos especialistas y él le decía: enséñenme cómo puedo hacer que mi hijo salga de la heroína, siendo esa una de las drogas más fuertes y más adictivas que existen. Y el especialista le decía: el problema con la heroína es que una dosis pequeña, la primera vez que la prueba lo hace volar, pero de ahí tienen que incrementar la dosis porque ya las mismas dosis no generan nada. Entonces él trataba, a la luz de su entendimiento, sacar información. Él se sentaba en la computadora para buscar información y ayudar a su hijo. Lo cuarto era que él buscaba cuidar la imagen de su hijo. Lo llevaron a un centro de rehabilitación y le decía a su esposa: ¿le diste un nombre falso de nuestro hijo? Y ella decía: no, le di su nombre, pero le dice: no tiene que quedar registro, porque el día de mañana, cuando él vuelva a la sociedad, no tiene que haber algo que lo ate, que sea perjudicial para él. Entonces él buscaba cuidar la imagen de su hijo más que la suya,
En realidad, él no hablaba del tema de su hijo. La quinta es que llega un momento donde el padre colapsa, porque eran tantas veces que el hijo recaía y lo llevaban a su casa, y a final de cuentas terminaba lastimando a toda la familia. Una enfermedad de ese tipo, una adicción de ese tipo, no solamente se lastima a uno, sino que arrastra a toda la familia. El padre colapsa y reconoce que está en una encrucijada, en un punto donde tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque él daba todo por su hijo, arriesgaba todo, viajaba, gastaba lo que no tenía para ayudar a su hijo. Sin embargo, su otra familia que él había decidido construir también estaba sufriendo. Y llega un momento donde la nueva esposa, su actual, le dice, bueno, estás perdiendo a tu familia por rescatar a tu hijo. Yo, como padre, quedé en una encrucijada, se me hizo un nudo en la garganta, porque llega un momento donde el padre recibe la llamada de su hijo que ya vivía afuera. Su novia había tenido una crisis, casi fallece en los brazos del chico. Llaman a la ambulancia, apenas logra revivirla para que la niña pueda irse, y el niño lo llama, porque era un niño, y lo llama a papá, le dice, ya no puedo, en medio de la calle, todo andrajoso, llorando, con sus brazos todos pinchados, verdes de todo lo que se había metido en el cuerpo, y le dice, papá, ya no quiero, me duele, estoy sufriendo demasiado, te necesito. Y ahí me rompió, porque su papá lo escucha y le dice, papá, necesito ir a casa, necesito estar contigo, necesito que me ames, necesito recuperarme, y solamente estando contigo puedo recuperarme. Y su papá agarra y le dice, lo siento, no puedes venir a la casa. Y en medio de su sufrimiento yo decía, no, qué estúpido, ¿cómo? Entendía también la posición, porque tenía otra familia, tenía otros hijos que también necesitaban y merecían el mismo trato. Y el padre decide colgarle y dejarlo solo. Y llega un punto, que este es el punto 6, donde ese niño decide drogarse de tal manera que casi muere. Se ve la escena que está en el baño, se inyecta una dosis muy alta, una sobredosis, y termina tirado en el piso, casi muerto. El papá llega al hospital y yo pensé que se había muerto en la película. Yo estaba muy tocado con la película. Era un poquito más fuerte que Yavihachi, era un poquito más fuerte. Y yo quedé muy tocado con esa escena, porque el médico le dice, por muy poco pudimos salvarlo. Y ese joven decide tomar una decisión y arreglar su vida. Yo me puse a reflexionar en eso, porque hoy día yo grabé un video sobre las misericordias de Dios. Yo decía, el Señor tiene tanta misericordia con nosotros, y esa misericordia se renueva todos los días, que quería compartir algo por el estilo. Pero pensando en este ejemplo con el que abrí este tiempo, me puse a reflexionar algunas cosas. Uno, el ser humano, nosotros como personas creemos que podemos controlar las cosas. Creemos que haciendo bien las cosas podemos controlar aún a las otras personas. Habemos personas como yo, por ejemplo, que me equivoco, y hubo equivocaciones en mi matrimonio muy fuertes. Y pensé que haciendo correcciones en mi vida, mi esposa, tenía que sobreponerse a la situación, darse cuenta que estoy sacrificando algunas cosas y bueno, ya pues estoy haciendo bien las cosas, ¿cuándo vas a poner de tu parte? Y dejar de lado que yo lastimé, que yo herí, que yo fui irresponsable con la relación que el Señor puso en mis manos. Y a veces nosotros como personas queremos controlar lo que nos sucede. Queremos tener y no dejamos esa falsa expectativa o creencia de que tenemos el control. Y nosotros la verdad es que no tenemos control de nada. No podemos decirle a nuestro cuerpo cuándo dejar de funcionar. No podemos pedirle a nuestro estómago que deje de pedir comida. No podemos controlar nuestras sensaciones e instintos básicos muchas veces. Y a veces creemos que podemos controlar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Creemos que nosotros tenemos el control de la situación, y la verdad es que no. Y a veces suena duro, pero cuando decimos lo único que queda es orar, parece frustrante, porque la gente dice, yo no necesito que me digan que tengo que orar, yo necesito respuestas.
Y volvemos al mismo círculo. Creemos que podemos tener el control. Y ese papá creía que podía tener el control sobre la situación que estaba viviendo. En Lucas 12, 22 al 26, dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun con lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? No tiene idea cuántas veces yo quise medir 1,82. No tiene idea. Pero la realidad es que no controlamos las cosas. Es una falsa expectativa, una falsa creencia. Y la sociedad y el mundo y Satanás intentan hacernos creer que nosotros podemos controlar nuestro destino, y no es así. Lo segundo es que tenemos un amor limitado. No importa cuánto ame yo a mis hijos, mi amor es limitado. Llega un momento donde nuestros hijos nos cansan por la recurrencia de su error. ¿No es cierto? Hay algunos que le dicen: haceme caso si no te voy a dar una patada. Más o menos, ¿no? Te voy a agarrar a patada, digamos, ¿no? Nuestro estrés. O lo mechoneamos, ¿no? Eso bien latino, digamos, ¿no? O lo pellizcamos, claro, así es. O le jalamos la oreja. Hay varias formas. Pero lo difícil es que nuestro amor es limitado. Imagínense a Adán y a Eva. ¿Cuánto tiempo habrán vivido en el jardín del Edén? ¿Cuánto tiempo habrán caminado con Dios? ¿Cuánto tiempo habrán vivido la perfección del amor en sus vidas? Porque ese amor era puro. Ese amor venía directamente de Dios para ellos dos. Sin embargo, cuando Eva peca y después Adán, y el Señor confronta, ¿qué sucede? La mujer que me diste. Listo, hasta ahí terminó el amor. Adán se estaba cuidando, ¿no es cierto? Nuestro amor es limitado. Y aunque Eva no quiso culparlo a él porque ya sentía la culpa, lo culpó a la serpiente. Pero el ser humano tiene un amor caído. Desde ese momento, la forma en que amamos no es la forma correcta. Siempre estamos esperando algo a cambio, aún con nuestros hijos. Yo expreso amor y espero que mi hijo responda de alguna manera. Algunas veces esperamos que responda con abrazos, con caricias, con palabras, o a veces esperamos que respondan con acciones. Que sea bueno en la universidad, que me cuide. Pero nuestro amor es limitado y errado. En Mateo 7, 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El Señor no tiene un amor distorsionado. El Señor no tiene límites para amar. El Señor nos ama tan intensamente que yo puedo citar: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y puede ser que usted se lo sepa de memoria o no, pero ese versículo pasa muy rápido. El sacrificio, el amor sacrificial de Dios, sin límites. Tercero, buscamos cuidar nuestra imagen. Ya sea directa o indirecta, este papá cuidaba la imagen de su hijo. Y en Mateo 23, 28, ahí se ve al Señor que dice: así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Era el Señor regañando a los maestros de esa época, hombres rectos. Pero la verdad es que nosotros cuidamos mucho nuestra imagen, ya sea nuestra o la de nuestros hijos. La peor de las cosas que puede suceder es ser hijo de pastor, para mucha gente, ¿no? Hijo de pastor, ya saben que es rebelde, que se va a tatuar, que se va...
Y yo me acuerdo que estaba reunido con un señor que conocíamos hace muchos años, un capo, una de esas personas que uno dice, la mansedumbre del Espíritu Santo está en este hombre, un hombre de Dios. Y agarra y nos hace un comentario interesante, porque dice, hay una iglesia en Santa Cruz muy diferente, muy rara, me dice, muy rara, la gente va media tatuada, a mí me parece que no sé, pareciera que no son cristianos de verdad. Y a mí me causó gracia porque de las iglesias que conozco allá en Santa Cruz, esa iglesia es una iglesia donde busca conectar comunidad y cuidar a la gente. Me llamó mucho la atención. Y yo me reí y le dije, mire, esto me llama la atención de esta iglesia. Yo no conozco iglesias donde la gente nueva llegue y la iglesia en sí las cuide, las salude. Hay gente que se ha convertido en esa iglesia solamente por el saludo de la persona que está ahí. Entonces es interesante cómo la percepción de cómo deben ser las cosas y la imagen que debemos tener nos confunden. Y la apariencia muchas veces es lo que determina lo que hago. No hagas esto porque, ¿qué van a decir? No. Y la apariencia nos limita a vivir una vida en libertad. Yo siempre, desde que lo aprendí, lo enseño. Yo necesito dejar de hacer cosas que desagraden a Dios, no al pastor, no a la iglesia. Si yo estoy haciendo algo y en mi criterio, en mi razonamiento, en mi conexión con Dios digo, esto no le agrada a Dios, dejo de hacerlo. Porque el Espíritu Santo está ahí para llevarnos a arrepentimiento, hacernos notar qué cosas están mal. Como visto, ¿no es cierto? En el momento que uno tiene un cargo en una iglesia, tiene que vestirse de manera diferente. Yo sigo con mis tenis y mi polerita. He intentado ponerme camisa, ya desde que bajó la barriga un poco, pero ahí ando peleando con los botones, ¿no? Pero yo digo, necesitamos ser más libres en las cosas, cómo hacemos, qué hacemos y cómo las decimos. ¿Cómo me muestro a los demás? ¿Cómo me muestro a los demás? Uno de los mayores problemas que tenemos es que a veces los cristianos nos mostramos como algo que no somos. Mostramos que somos buenos y en casa no podemos tener una conversación tranquila con nuestra esposa o con nuestra hermana, con nuestros hijos. Y salimos de control muy rápido. Sin embargo, en la iglesia somos personas que fácilmente podemos engañar a otros. Y dice un comentario, citándolo, podemos engañar a las personas que no nos conocen bien. Las personas que nos conocen un poquito más van a ver varias cosas que no podemos engañar. Nuestra familia no la podemos engañar. Y aunque si pudiéramos, porque podemos controlar muchas cosas, al Señor no podemos engañar. Él sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Y hay muchas cosas que yo necesito o dejo de hacer, porque no quiero ser juzgado, ¿no es cierto? Y yo siempre lo digo, las personas que son más cercanas a mí, mis amigos, saben que yo tengo chistes un poquito, no digo doble sentido, lo aclaro, pero sí soy sarcástico, a veces hiriente. Son cosas que necesito tratar con el Señor porque ya aprendí que eso no está bien. Pero está en mi ADN, aquí en mi sangre, y necesito entregar eso al Señor. Los que son más mis amigos saben eso, pero tengo mis límites también, aclaro. Cuarto, necesito reconocer que tengo limitaciones. Ese papá llegó un momento donde reconoció que había una limitación en su vida. No podía ayudar a su hijo, no podía hacerlo. Sí, así como el amo del siervo enfermo que se acerca a Jesús, él podía tener dinero, él podía hacer curar a su siervo, pero sin embargo él reconoce que necesita del maestro. Se acerca al Señor y le dice, Señor, necesito que hagas un milagro. Vengan, ni siquiera le pide que vaya a su casa. Mi siervo está enfermo. Y el Señor le dice, ok, voy a ir. No, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa. Solo dilo y se hará. Así como el padre del hijo endemoniado, que se le presenta al Señor, por favor, mi hijo está endemoniado. El Señor lo confronta con su falta de fe, pero él reconoce que necesita de Jesús para que su hijo sea salvo, que sea sano en ese momento. Pedro, cuando decide seguir a Jesús, reconoce su limitación, reconoce que él es pecador, reconoce delante de Jesús. Cuando yo reconozco quién soy delante de Dios,
No hay nada, para mí, no hay nada que toque más el corazón de nuestro Señor que nuestra honestidad. ¿Sí? Al humilde, el Señor lo va a recibir, lo va a abrazar. Mas al soberbio, será expulsado, será botado. Vaibora con la tambora, para otro lado, ¿no es cierto? Porque la realidad es esa. El Señor espera que seamos honestos con el Señor. Por eso es que para mí me parece que Pedro, al momento que se arrodilla delante del Señor, reconoce su limitación y el Señor lo invita a hacer algo más, a ser un pescador de hombres, lo invita a seguirlo. Y el quinto, momento de la decisión. Ese chico, a un filo de la muerte, toma una decisión. Su padre, al ver que iba a perder a su hijo, toma una decisión. Pero nosotros no vivimos por circunstancias, la idea es esa, no vivir por circunstancias que nos hagan fluctuar. Si estamos bien, amamos al Señor, si no, no. Hoy día vi un video de un coach que decía, cuando dejo a mi hijo, me paro para hacer mi devocional en mi movilidad, dice, y me paro frente al kinder, y en el kinder, decía él, se ve un pasto verde, bien regado, hermoso. Yo puedo empezar a orar y hoy día, dice, me paré al frente, donde la calle no estaba bien cuidada, donde se veía mucha piedra, estaba sin pasto, feo. Y ahí me di cuenta, dice, que a veces las circunstancias o el hecho de tomar decisiones a la luz de mis circunstancias me puede hacer tomar decisiones equivocadas. Si yo estoy viviendo un buen momento y tomo una buena decisión, wow, o me siento animado y empiezo a decidir, pero sin embargo cuando las cosas no están bien, como ese parque que no estaba bien cuidado, según lo que veo empiezo a tomar decisiones y eso también está errado. Yo necesito tomar decisiones a la luz de lo que Dios me dice, que debo vivir, que debo hacer, cómo debo caminar, no a la luz de mi situación. Esta familia tomó una decisión a la luz de la situación que estaban viviendo. Nuestro desafío como cristianos es tomar decisiones a la luz de lo que Dios me dice que debo hacer. Porque la Biblia está llena de cosas que me ayudan a construir y a crecer. Hay muchas cosas que el Señor me pide y me dice que no haga. No hagas esto, haz esto. Cuando me busques, búscame de esta manera. El Señor me enseña cómo caminar la vida. Pero ¿saben qué? Si yo busco honestamente a Dios, Él me confronta con mi pecado. El Señor es intencional en confrontarnos con nuestro pecado. El Señor no le interesa que vivamos una vida de apariencia. Y yo tengo la opción de buscar y depender de Él. Siempre será una opción que yo tengo. La otra es no hacerlo. Y yo puedo, en el momento que decido no buscar a Dios, volver a vivir las 4 etapas anteriores. ¿No es cierto? Puedo empezar a buscar tener el control, puedo empezar a buscar a cuidar mi imagen, puedo empezar a buscar a cansarme, puedo empezar a frustrarme, a darme cuenta que no tengo el control, ir delante del Señor y depender de Él. Y el Señor me pide que haga algo y yo no hago caso y vuelvo a tener el control y vuelvo a caminar en el círculo, que para algunos se convierte en un círculo infinito, un círculo vicioso. ¿Alguna vez ha llegado a esta iglesia o a algún otro lugar o ha estado escuchando una prédica y el Señor le dice, esto quiero que cambies, esto quiero que hagas? Y uno dice, sí, es cierto, cierto. Y llega a su casa y pasó. Pasó el momento de que tocó mi corazón y vuelvo a seguir haciendo lo que hago. Y vuelvo a ese círculo, creo que tengo el control, necesito cuidar mi imagen. Necesito intentar, necesito hasta que me doy cuenta que no puedo. Nuestra vida puede caminar de esa manera. Pero ¿sabe qué? Dios busca que confiemos que en Él podemos estar mejor. Él, todas las veces que usted viene, todas las veces que usted escucha una alabanza, cada vez que usted escucha una prédica, el Señor quiere recordarle que en sus manos estamos mejor, que podemos dejar que Él tenga el control de nuestra vida. Yo tengo una amiga
que justamente el sábado es su baby shower con su esposo. Y para mí fue muy impresionante la forma en cómo decidió estudiar lo que estudió y en la forma en cómo decidió trabajar donde trabaja. Ella agarró joven, conoció al Señor en el colegio y lo primero que hizo fue aprender a depender de Dios, que Él tenga control de las cosas que hacía y las decisiones que tomaba. Y su oración fue: Señor, ¿qué estudio? ¿Qué estudio para honrarte? Para que tú me uses. Y estudió, creo que financiera, nada que ver, ¿no? Uno generalmente piensa, no sé, pues, cómo predicar, ¿no? Cómo hablar en público. El Señor le dijo: estudia financiera. Y estudió, y cuando salió le dijo al Señor: Señor, ¿dónde voy a trabajar?, le dijo. Y ella agarró y le dijo al Señor: Señor, permíteme trabajar un año en cualquier otra empresa. Y el Señor le dio un trabajo. Y después del año le dijo: Señor, ¿qué hago? Y el Señor puso en su corazón que trabaje con sus papás. Sus papás, muchos años que traían mercadería. Hoy en día, esa familia, a la luz de lo que ellos han crecido tanto, por lo que hacen y por la administración que ella lleva, bendicen a mucha gente. Son el sostén financiero de mucha gente que solamente dedica su tiempo al servicio. Son impresionantes, tienen un corazón para dar y sostener que pocas veces he visto. Pero yo necesito aprender a depender y dejar que el Señor tenga control de las cosas. Claro que va a llegar ese momento donde yo voy a ver y voy a decir: parece que se le está escapando de las manos al Señor, tengo que volver a tomar el control. Más o menos como cuando Claudia quiere configurar algo en su celular y me dice: enséñame, y le empiezo a indicar y ya quiero agarrar el celular para hacerlo yo rápido. A veces hacemos así con el Señor, ¿no? A ver, yo lo voy a hacer mejor de lo que vos estás haciendo. No, el Señor no pierde el control. Segundo, su amor es ilimitado. Sus misericordias se renuevan todos los días. Yo hoy día puedo acostarme sin acordarme del Señor y mañana en la mañana usted puede levantarse, hablar con el Señor y su misericordia se renueva. Él está esperando que usted vaya. Él lo dio todo. Él ama sin límites. Tercero, no necesito cuidar mi imagen con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él me transforma. Él trabaja mi vida para llegar a estar a la estatura de Cristo. Yo no necesito ser otra persona delante de Él. Sea como es, pero deje que el Señor trate su vida en el proceso. Dependa del Señor. No necesito cuidar mi imagen con Él. Cuarto, reconozco que sin Él no soy nada. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre de espíritu, necesito del Espíritu Santo, necesito de Dios, necesito depender de Él. Reconozco que sin Él no soy nada. Un paso clave en la vida de todo cristiano, reconocer que necesitamos de Él. Y recién poder caminar y hacer cambios en mi vida. El Señor esta noche, con algo tan sencillo como esto, quiere enseñarnos que Él nos ama sin límite. Que cuando Él tiene control de nuestra vida, todo cobra nuevo sentido. Hay fruto abundante, aun cuando el desierto está por delante. Y que su misericordia se renueva todos los días. Necesito depender de Él. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está. Que siga. Y dígale al Señor ahí donde está: Padre, quiero esta noche entregarte el control de mi vida. Quiero entregarte cada una de mis decisiones, Señor. Cada uno de mis problemas que me están poniendo estresado, que me quitan el sueño, que me generan miedo, preocupación, ansiedad. Quiero entregártelas esta noche, Señor. Quiero entregártelas en este momento.
Y quiero pedirte, Señor, que pongas paz en mi corazón, porque es al Todopoderoso al quien estoy colocando mi confianza. Señor, te pido que me ayudes a caminar mi vida dependiendo de ti. No necesito cuidar mi imagen, quién soy, Señor, si eres tú el que tiene el control de mi vida. Señor, yo sé que tú me amas, y dígale así con su corazón: yo sé que tú me amas sin límites, Señor, y que no hay nadie que conozca mejor mi corazón que tú, y aún así me amas y no me desechas, porque solo tú sabes lo que pienso, solamente tú sabes lo que siento, solamente tú sabes con qué pecado peleo todos los días. Y en este momento, Señor, yo te pido, Señor, que tomes control de todo lo que soy. Te entrego mi alma. Necesito de ti. Dígale al Señor: necesito de ti, Señor. Estoy necesitado de ti. Moldea mi vida. Escudriña mi corazón y ve si hay en mi camino de perversidad o de mal, algo que no te agrade, Señor, y límpialo. Gracias, Señor, porque sé que mi oración es escuchada, porque me amas sin límites, y cuando dependo de ti, Señor, siempre llego a buen puerto. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.